para ver si No, tengo no, la... no, estaba acá, estaba solucionando un tema. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? ¿Para qué voy a Bien, bien. sacar la luz de ahí atrás porque se ve mal? Buenas. Buenas, ¿cómo andan? Estaban comentando con sus compañeros que vamos a ver si solucionamos los inconvenientes que tengan para que vayan avanzando en el trabajo práctico y en el FODA. Sí. Así se ponen al tanto de cómo va a ser el primer parcial de FODA, que va a ser un caso que le elegimos nosotros y se los damos para que ustedes lo resuelvan en 1 hora y media, 2 horas, ¿ok? Vos, Agustín, decías que vos tenías una duda. Sí, Sí. sí. No, Agustín Caliche. ¿A vos te mandaron algo o no? No, yo no tengo nada. O No sea, sé cómo lo ustedes... están, a ver, no sé cómo están subiendo los trabajos, los chicos. Jorge, ¿vos armaste grupos en el aula? ¿Cómo? ¿Y vos armaste grupos en el aula? No. No. Pero, ¿alguno mandó el trabajo práctico para que lo vayamos corrigiendo? Yo con mi grupo lo íbamos a mandar hoy, después de esta clase, porque les quería hacer unas consultas. Perfecto, hacenos las consultas que quieras y estamos con Susana aguardándolas. Perfecto. Nosotros ya lo mandamos, profe. ¿Qué? Nuestro grupo ya lo mandó. ¿Dónde? No sé, lo mandó una compañera, pero o sea, el que estaba donde lo teníamos que mandar, qué sé yo, donde aparece en el campus, agregar Pero entrega. yo no recibí Sí, ninguno. por eso. Porque ¿Sabés qué? Pedile a tu compañera que lo mande a Susana y a mí. ¿sabés qué pasa? Dale, le digo. ¿Sabés qué pasa, Marcelo? Yo preferiría que fuera a través del campus, Bueno, ¿y cómo se hace que porque sea es a través del... porque es más fácil, si no se me llena la casilla. Bueno, ¿y cómo se hace al campus? En el campus se pueden armar grupos. ¿Pero quién lo tiene que armar? ¿Lo tenemos que armar nosotros? No. Claro, o sea, en el campus están incluidos todos los alumnos que están dentro de automotriz, la comisión 1 y la comisión 2. Vos dentro de cada una de las comisiones podés ir armando grupos dentro del campus. Bueno. Entonces un solo alumno sube su PDF y el PDF que corresponde al grupo, entonces vos corregís uno solo. Bueno, de todas las formas, por cualquier cosa, yo escribo mi mail. Ahí hay en el campus hay 5 alumnos que entregaron ya. Pero Hay ¿dónde 5. aparece? Y cuando entras en el trabajo práctico, ahí te dice los que entregan. TP1, análisis FODA, o entras y ahí ¿Para lo qué ves. me fijo? ¿Para qué me fijo? Sí. Bueno, El bueno. tema es que para armarlo por grupo hay que hacerlo antes de editar el trabajo, si no hay que borrarlo todo y volverlo a hacer. Bueno, por ahora manejémoslo así. Para el próximo trabajo lo podemos armar. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cuál era la duda, Agustín? Que así sirve para todos. Sí, nosotros con respecto a Toyota estamos en la parte de debilidades con las mayores dudas. Sí, investigando por muchas fuentes encontramos que había básicamente 3 debilidades, pero las cuales 2 no estaban muy bien justificadas. No encontramos ningún diario que hablase de ellas. Sí, porque creo que es un tema bastante específico de Toyota mismo. Entonces mi pregunta era la siguiente, si poníamos una sola debilidad o poníamos 3, pero 2 sin justificar. Y que si no está justificada, ¿en base a qué la pones como debilidad? ¿Cuál es, por ejemplo? Una de las debilidades era la secretividad de la empresa, que eso se repetía bastante en muchas páginas. Lo he llegado a encontrar en Y perdón, ¿y por qué es 3 una páginas, debilidad la secretividad? porque dice que por lo que decía en uno muy cortito, era que no permitía pasar correctamente la información entre las distintas fábricas. Bueno, pero vos fíjate, eso también puede ser considerada una fortaleza, porque
Si ustedes leen los diarios, se dan cuenta que hoy hay muchos ciberataques y lo que llama la ciberseguridad. Hay información en las empresas que es confidencial, el diseño del auto, si tiene alguna investigación, alguna característica. ¿Me entendés, Agustín? Sí, sí. Y después había otra que decía que la estructura jerarquizada, era muy jerarquizada o algo así. Bueno, ¿y por qué es una debilidad eso? ¿Qué es una estructura Perdón, jerarquizada? decía cultura organizacional jerarquizada, como que estaba muy Claro. marcado quién era el líder No es y el líder, no, ¿eh? La estructura no hay líder, hay jefe. sí, y había leído eso mismo, otra vez, lo de que no permitía Bueno, pero un desarrollo fíjense, más flexible entre las distintas terminales o algo así había leído. cada país tiene su organización y tiene su cultura. En Japón, el jefe es el jefe, o en China, y yo tuve reuniones en China y en Japón, y que mientras el jefe habla, los demás ni lo miran, y están con la cabeza gacha. ¿En la Argentina pasa eso? No, No. Entonces, por eso, pero esa es una característica de la cultura japonesa. Lo mismo también la cultura alemana tiene sus propias características, y la cultura americana tiene sus propias características, y acá en la Argentina también tenemos otras características. ¿Se entiende? Por eso, cuando hablamos de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, un poco lo que pide el trabajo de la profesora Susana es que tiene que haber algún fundamento de eso. ¿Vos, Susana, querés decir algo? Sí, no, por supuesto. Ustedes tienen que buscar. A ver, lo que yo no entendí, porque vos me escribiste anteriormente. Vos dijiste que cuando vos me escribiste en el mail, mencionabas que tenías dos características y solamente una de ellas la podías justificar. Ahora yo me pregunto, si tenés dos, esa que no podés justificar, ¿de dónde sacaste que era una debilidad? le había sacado una página de unas cuantas páginas buscando debilidades de Toyota Sí, para ver qué aparecía, ¿sí? Y en base a esas las fui comparando con otras que encontraba por otras páginas y sí. después buscaba una justificación en un diario o en una revista o en lo que sea. Pero ¿por qué cambiaste de fuente? Si vos ya lo habías encontrado en un lugar que eso era una debilidad. ¿Por qué Pero no, cambiaste de fuente? porque no decía la justificación, solamente decía que era eso. No te daba una justificación Claro, como Sí. pero, claro, pero vos esa característica la habías encontrado en esa fuente. Entonces está bien. Lo que vos me estás diciendo que no justificaba dentro del artículo que vos o tu grupo había seleccionado, no justificaba por qué decía eso. Eso es otra cosa, pero la fuente te está diciendo que Toyota tenía esa debilidad. Entonces, de esa manera vos podés poner ese artículo porque ese artículo lo dice. Vos estás diciendo otra cosa ahora, que es distinta. Vos estás ah, ok. planteando, claro, a ver, una cosa es que justifiquen la característica, o perdón, la debilidad que ustedes encontraron, haciendo mención directa a la fuente en la que lo encontraron. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Ahora, si la fuente no justifica el porqué de esa debilidad, eso es otra cosa. Nosotros no lo estamos pidiendo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende.
Pero vos tenés una fuente que te está diciendo que tiene esa debilidad. Y vos por eso la estás poniendo ahí. Esa fuente después no desarrolle porque dice que tiene esa debilidad es otra cosa. Pero la fuente te lo está diciendo. Fíjense que en algunas páginas de internet, o incluso en diarios bastante respetados, lo que se busca es un clic. Entonces no importa la calidad de la noticia, sino importa que la gente clique eso. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna otra duda o alguna otra, algo de los que mandaron los trabajos? ¿Quieren que veamos un poco si... ¿Querés, Susana, podés entrar y vemos, analizamos alguno de los trabajos ya enviados? Sí. Primero y principal, el segundo trabajo que enviaron, no lo enviaron con formato PDF. Nosotros pedimos que fuera con formato PDF. Susana, Sí. ¿te puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Claro. A nuestro grupo se nos acabaron las letras del abecedario, entonces se nos ocurrió poner después AA, AB, AC y así sucesivamente. No sé Está si muy está bien bien. eso. No, está muy bien, está muy bien. Ah, ok, Está ok. muy bien. Pero cuando, tantas fuentes de información, un montón. Miren que el exceso de Claro, información ahoga, claro. sofoca. A Si ver, querés si querés yo te muestro, a ver, para. si podemos ver alguno para mostrarle a los chicos para que Claro, el tengan... tema es así. Ahora yo voy a hacer una captura de pantalla para que ellos vean cómo lo vemos nosotros. Espera un momentito porque al no estar en grupos, los tenés que ir buscando uno por uno. Profe, Sí, yo le quería comentar, no tengo una duda, tengo un problema. sí, Yo estoy en el grupo 14, nos tocó Cherry. sí, Hace una semana más o menos yo le escribí a Jorge, porque bueno, no, todavía no habíamos hecho nada, ¿viste? O sea, no me podía comunicar con mis compañeros. Jorge me pasó los mails de mis compañeros y yo le escribí y bueno, dos de ellos me respondieron y me dijeron que se habían dado de baja en la materia y sí. directamente no me respondió. Y entonces, ¿estás vos solo? Claro, Y bueno, Claro. trata de resolverlo, yo te ayudo. Si tenés alguna duda, me mandás un mail a mí, ¿ok? Sí, después en todo caso, para el próximo Para el práctico próximo lo vemos. te reasignamos con otro grupo, pues se está achicando la mayoría de los grupos en Sí, esta sí, ya sé, Sí. ya veo. aula. Jorge, ¿me podés poner a mí para que muestre la pantalla? Por favor. Ahí está. Muy bien. ¿Lo ven ahora? Sí, ahí sí. Ahí es como lo vemos nosotros en la computadora. Para que cambio por acá. Bueno, acá Natividad lo mandó. ¿Qué pasa? Cuando lo ponen con Word, yo lo tengo que descargar en mi computadora. Y después volverlo a subir. Por eso pedimos que lo hagan en PDF. Cuando ustedes lo hacen en Ahora PDF, le digo, lo paso, profe, de mi grupo. claro, cuando ustedes lo hacen en PDF, ahora que voy a buscar alguno que lo haya subido. Ven, voy cambiando de usuario. Dijiste que había 5. Si no lo pueden subir, me avisan y yo lo habilito. Mira un poquito. Pero en general, mientras vemos esto, ¿tienen alguna otra duda? ¿Algo que no sepan y que prefieran así hablarlo ahora con los profesores?
Acá tengo uno, ¿ven? A ver, si querés vayamos Sí. viéndolo, así vamos analizando y vamos viendo. ¿Ven? Acá me aparece TP1, análisis FODA, grupo 8 en PDF, entonces a mí ya me aparece directamente acá. No lo tengo que descargar en ningún lado. ¿Sí? Bien. Sí, profe, no nos dimos cuenta nomás. Ahora lo No, arreglamos y yo tenemos. les explico porque lógicamente no lo saben ustedes, ¿sí? Debe ser tranquilo. Sí, bárbaro. ¿Te lo podemos mandar o nos tenés que rehabilitar para enviarlo de vuelta? Claro, claro. Si ustedes no lo pueden subir nuevamente, me avisan Sí. por mensaje interna y yo voy acá abajo, ven que dice configuración de intentos y habilito para que les aparezca una nueva Ajá. posibilidad. ¿Se entiende? Bueno. Ah, bueno, ya ahora lo hacemos. Sí, sí, quédate tranquilo. Ya te lo Sí, cambiamos. sí, 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 sí. Bueno, acá tenemos ¿lo ves Marcelo? ¿Lo estás viendo el trabajo? Acá tenemos las fortalezas. Marcelo, ¿lo ves? No me escuchas. Está muteado, profe. Está silenciado. Marcelo. Sí, ya está. Muy Estas bien. 5 fortalezas, ¿son fortalezas? ¿Qué opinan? ¿Algo positivo y controlable? Sí, yo creo que sí. Bueno, en general sí, ¿no? Sigamos, Susana, si podés bajar. Están bien armadas. O sea, desde el Bueno, área lingüística están bien armadas. ¿sí? perfecto. Tenemos Así ven sustantivo. cómo con la profesora ella corrige la parte de comunicación y yo corrijo que las fortalezas sean fortalezas. ¿Ok? Exacto. Por eso primero lo corrige, lo monitorea el ingeniero Stefanoni. Cuando él da el visto bueno, yo retomo y veo si están bien redactadas. ¿Sí? Perfecto. Entonces Bien, me bajamos. puso unas cuantas, Marcelo. Sí, Puso, a ver, total puso 9. ok. ¿Sí? Bien. Vamos con las Las debilidades. debilidades, que es lo que más que les cuesta, y ahí nos vamos a detener. ¿Qué opinan? A ver acá. También. Sí, para mí también. Ok. Ahora fíjense, ausencia de modelos híbridos y eléctricos en el país, en general es algo general a todas, ¿sí o no? Sí. Bueno, ausencia de un modelo de pick-up producido en la Argentina, sí. Fíjense que en general en la Argentina lo que se está destacando es en eso. En el caso de DS Automóviles, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó qué, profe? La marca, esa marca es nueva. Ah, sí, sí, claro. Sí, es O poco sea, conocida acá. es poco Tampoco tiene conocida, muchos tiene años. poco tiempo, no hicieron publicidad de eso. ¿Ok? Después, bueno, la falta de vehículos desactualizados, ¿ok? Y que tiene un único modelo así exitoso. O sea, en general, fíjense en las debilidades, que a veces es lo que le cuesta, está ok. Les hago otra pregunta del entorno. ¿Hay fábricas argentinas que están produciendo modelos eléctricos? ¿Alumnos que estudian ingeniería en industria automotriz y que necesitarían tener una visión del entorno? Produciendo creo que no, profe. ¿Quién dice no? Sí, muy bien, José Esteban Barbona. Sí, profe, Hay había dos. una en San Luis, si no me equivoco. La de San No me Luis Y acuerdo otra el en hace nombre. el Córdoba. Tito y otra en Córdoba que hace el Bolt. Cuidado, son cantidades muy pequeñas, pero están teniendo éxito, ¿ok? Sí, a Tito agotó la primera preventa, creo, que eran algo así como Sí, 150 modelos y vendió por todo. eso.
No, no 150 modelos, 150 unidades. Sí, perdón. Bueno, pero las dos van bien. Ok, sigamos. Perfecto, Ahí se pará. me... Sí, se chispoteó algo. Sigamos. Sí, se chispoteó algo, después lo digo. Sí, no hay problema. La sinergia entre las marcas, ¿esto qué son? Oportunidades. Sí, son oportunidades, sí. Sí, a ver, ¿qué opinan de acá? Esto de la sinergia, Es una oportunidad porque es positivo y no es del todo controlable porque a pesar de que la empresa tiene que poner su marca, no, también por depende de eso, las otras. hay que ver si el mercado lo reconoce como una sinergia, ¿ok? Después, mayor capacidad de inversión, eso, yo creo, ¿esto es controlable o no? ¿Qué opinan los del grupo? ¿Qué opinan los del grupo? Creo que no están en esta clase, profe. Al menos el chico que la subió creo que no está. Bueno, pero Bien, mejor. está bien, perfecto. Yo esto lo veo como algo controlable, la posibilidad de invertir. Esto, ponele que depende que lo fabriquen en Uruguay y que vos lo traigas, o sea, no tiene que ver con la empresa acá. Y esto, ponele que sí, que puede ser que se dé en un futuro. También, ¿ustedes pueden poner alguna otra oportunidad? Los desarrollos de nuevas tecnologías para la fabricación y para el diseño, ¿no son oportunidades? ¿Qué opinan? Sí, el Depende, desarrollo de la electrónica en los autos sería. no solo eso, sino el 5G, la posibilidad de que vos de muchas funciones del auto las manejes con el celular. ¿Se entiende? ¿Leyeron algo sobre la tecnología 5G? ¿Saben lo que es? Sí, en internet más rápido de velocidad y el que Sí, está acá ahora el 4G. sí. Pero esta es una revolución porque es mucho más rápido. Bueno, sigamos. Vamos a ver Igual, las... profe, dicen que acá Argentina todavía no tiene ni siquiera interés de que llegue, ¿no? Eso no es tan así, ni pelado ni con dos pelucas. Yo tengo alumnos que están trabajando con algo de 5G. Lo que pasa es que acá todavía no tenés 4G en todas partes, ¿ok? Claro, claro, encima de eso, que el 4G todavía ni siquiera está en algunos lados. ¿Ok? Bueno, el impacto del COVID, ¿ok? Las políticas impositivas, alto costo y mantenimiento del producto con respecto al poder adquisitivo del consumidor, o sea, fíjense, lo estuvimos hablando, cuando tomás la decisión de comprar un coche, ¿en qué pensás? ¿Te chispoteó algo, Susan? ¿Qué se me chispoteó? Estamos mirando tus chats. Ah, perdón. Son todos Ahí. presentables, pero... Fíjense, cuando uno compra un auto, ¿en qué piensa? ¿Qué cuentas hacen? Sí, de todo un poco. ¿Qué todo un poco? Y la ¿Y cuánto nafta, el seguro, Bueno, la pero más que patente. nada es eso, el seguro, los impuestos al auto, eh, si tengo que pagar garage o no, ese tipo de cosas, ¿ok? Repuestos también. Sí.
Esto también es un problema mundial, la falta de microchips, la competencia y que haya paros por conflictos gremiales o porque los puertos estén cerrados. Ok. Entonces, ¿qué faltaría hacer ahora? El gráfico con el vector. Sí. A ver, seguimos avanzando, Susan. Sí. Fíjense dónde cae. En cuadrante interesante. Eso, fíjense, no siempre las cosas caen en el ideal, pero ¿qué conclusión sacan de este gráfico? Si bien está en el cuadrante interesante, ¿qué conclusión sacan? Que la empresa tiene suficiente fortaleza para hacer frente a las amenazas. Bueno, eso ya lo ves. El gráfico te lo indica. Pero, por ejemplo, la inclinación del vector, ¿qué te está diciendo? Que estás en el cuadrante interesante, pero no estás tan alejado del ideal. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Ok? ¿Qué otra conclusión sacan de analizar esta empresa? ¿Qué es principalmente lo que tiene que hacer? Y yo creo que al tener debilidades, tiene que tener cuidado en el, no sé cómo explicarlo, en el día a día, porque siendo que tiene más debilidades que oportunidades, es como que eso es un riesgo. Sí, Yo tendría que obviamente, mejorar pero, las oportunidades, profe. perdón, ¿cómo mejorás las oportunidades si no dependen de vos? Acá lo que la empresa tiene que solucionar las debilidades, sobre todo que suponete esa marca DS no es conocida y que tiene un solo modelo que es útil en el mercado o que no está en el segmento de las pickups. ¿Se entiende? Pero acuérdense que las oportunidades son no controlables, están ahí afuera y cualquier empresa automotriz que tenga una fábrica terminal en la Argentina puede alcanzarlo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? A ver, sigamos viendo qué más agregaron. Bueno, y ahí, si querés mostrar un poco y hablar, Susana. Claro, acá el tema es el siguiente. Esperen que voy a... Bueno, los factores no tienen punto final. Se le tendría que haber puesto punto. Pero más allá de eso, acá no están referenciados los factores. ¿De dónde sacaron que hay sinergia entre marcas de... Acá tiene que haber 1, 2, 3, 4 letras que son las que corresponden a la bibliografía. Y aparte no entiendo por qué está desordenado, no está ordenado como tiene que estar ordenado. No está ordenado alfabéticamente. Y además no tiene, por ejemplo, Baer, Adrián, no tiene letra. ¿Se entiende? O sea, ¿entienden lo que está diciendo la profesora Susana? La letra por ahí se les Profe, borró. puede Sí, ser que esas dos justificaciones vayan para una misma fortaleza, pero son creo. dos fuentes distintas y no está indicada qué fortaleza va. Claro. Claro, bueno, eso sí. Bueno, a ver, Ahora, fíjense, cambian la consigna. Lo que yo estoy viendo es que cambian la consigna. Si la consigna decía que tenían que hacerlo de una manera, no lo pueden hacer de otra. Se tiene que ajustar a la consigna.
Perfecto, y eso es algo que El tienen que ir método, aprendiendo. volvemos con el tema del método. Y ahora fíjense, a los alumnos que están mirando esto, les sirve también ver de dónde sacaron la información. ¿Se entiende? No entiendo el criterio de orden que siguieron. No, está bien. Por eso esto hay que guardarlo y lo mostramos en el otro grupo también. Sí, yo me voy a acordar quién es el... Y ahora, bueno, podemos buscar... fíjense Este alumno no también, es de esta comisión. no, ya sé, pero sirve, o sea, nosotros lo que queremos, sabemos que esto presenta dificultades, ustedes tienen que estudiar en internet, tienen que identificar las fuentes y tienen que hacer todo el trabajo de FODA, ¿sí? Es importante que lo hagan porque ustedes les enseñan no solo a manejarse y pensar en términos de FODA, sino ir adquiriendo toda esta metodología para hacer un trabajo así de investigación. Y pongamos, con toda esta situación de la pandemia y la no presencialidad, esto agrega un grado de dificultad relativamente importante. Pero no quita que a lo que se pide hay que cumplirlo, y además nosotros les damos todas las posibilidades de que ustedes hagan las consultas que necesitan para que puedan cumplir con el trabajo en tiempo y forma. ¿Entienden? Lleguemos entonces, sigamos, esta es la página 8 de 10. Vos fijate que en la letra N me aparece Alonso. ¿No puede ser? No. La bibliografía siempre tiene que estar ordenada alfabéticamente, siempre. No menciona, no están referenciados los factores. Aparte yo les dije que debajo del gráfico tenían que poner en qué cuadrante, como una breve explicación. ¿Por qué estaba en ese cuadrante el vector? Ok. Bueno, lo importante para ustedes es que nosotros les mostramos un trabajo similar al que tienen que realizar ustedes y lo estuvieron analizando. ¿Tienen alguna pregunta o alguna consideración? Y de realizar el trabajo, ¿sí? De haber empezado ustedes entre el equipo, el grupo, realizar el FODA. ¿Qué aprendieron? ¿Qué conclusiones sacan? O sea, ¿para qué les sirvió? O sea, sabemos que el trabajo tiene sus dificultades, pero si lo pedimos es para algo. Gustavo, ¿aprendiste algo? Gustavo Gómez, ¿vos? Sí, ¿qué tal? ¿Qué empresa te tocó? Bueno. Y bueno, ¿tienen alguna duda? Bueno, ¿y qué aprendieron trabajando así en Scania? ¿Conocías a la empresa? Bueno, ¿y te fue fácil conseguir información? No, está bien, pero tenés que... Sí, además hace muchos años que está en Argentina, pero fíjense, en internet está todo, pero tenés que filtrarlo. ¿Ok? Franco Mainardi, ¿alguna pregunta? Sí, una consulta. Respecto a la conclusión, ¿qué tan
profunda y extensa tiene que ser, porque... No, o yo sea, hablé de una explicación, no hablé de ninguna conclusión, hablé de una Sí. explicación por qué estaba el vector en el cuadrante en donde ustedes lo pusieron. Una breve explicación. Sí. El vector se encuentra en el cuadrante tanto porque, y ahí enumerás. En Y primer fíjense, lugar, en segundo lo de lugar. lo de la conclusión, perdón, Susana, lo de la conclusión es algo que ustedes, en la medida que conozcan más, vayan viendo la situación del entorno, la situación de la industria, lo pueden ver. Pero ahora, digamos, lo que queremos es que ustedes estudien a la empresa y vayan pensando en términos de FODA. Franco, ¿qué empresa te tocó? Mercedes-Benz. Bueno, ok. Dale, perfecto. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué considerás? ¿Vos estás trabajando? ¿Te sirve el análisis FODA para analizar la empresa donde estás trabajando? No, yo, o sea, estoy trabajando, pero nada, no en el rubro. Bueno, pero toda empresa tiene un FODA, independientemente del rubro. Sí, está bueno para ver los baches, por así decirlo, y los huecos que uno podría rellenar para transformar capaz debilidades en fortalezas y oportunidades, verlas de una manera más clara, porque eso es lo difícil, yo creo también. Pero sí, está buenísimo porque en ese sentido es aplicable a cualquier aspecto, tanto laboral como de la vida en general. Está bueno. Eso es muy importante. Y fíjense para todos, ahí la profesora Susana está colocando en el chat un aviso que ella mañana a las 14 va a hacer un meet para que los que tengan alguna duda, alguna consulta, participen con ella. Entonces no duden en consultarnos. Sabemos lo difícil. Fíjense, ustedes están pasando de un sistema secundario a un sistema universitario y particularmente de ingeniería, que en cierta medida es más riguroso, la comunicación tiene que ser precisa, los informes tienen que estar de alguna manera fundamentados. Entonces, eso lo entendemos, pero digamos, los que tienen que transpirar la camiseta son ustedes, ¿sí? Entonces, todo el esfuerzo que hagan ahora con este trabajo práctico les aliviana, les facilita lo que después lo tienen que hacer en el parcial. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, hacemos un poco tiempo y después le dejamos al profesor Jorge, hacemos un FODA. ¿Tienen alguna otra duda? Juan Mora, Mariano Chaparro, ¿alguna otra pregunta? No, por mi parte no, Marcelo. Mariano. ¿No? Bueno, perfecto, lo contestó en el chat. Profe, Sí, ahí Gonzalo García me había puesto que ellos tenían un lugar en el grupo. ¿Hay posibilidad de que yo me pase al grupo de ellos o continúo solo? pero ¿y quién va a ser Cheri? ¿Nadie? Ah, bueno, no, por eso le consulto. Por eso, si podés seguir solo, seguí solo. Ah, bueno. Vos fíjate, todo tiene la realidad es una moneda de dos caras. Por un lado, si trabajás en grupo, tenés una visión de tus compañeros que pueden ampliar la tuya. Y si tenés que trabajar solo, tenés que dejar todo en la cancha y transpirar la camiseta. Y lo que cuesta vale y lo que vale cuesta. Les hago una pregunta. Ustedes, después de más de 2 meses de estar por lo menos en la regional General Pacheco, ¿qué fortalezas encuentran en esta facultad? Que en las clases, dentro de todo, hay pocas personas. Yo la fortaleza que encuentro es que yo lo noto, yo por ejemplo, que no sos un número más, que no sos legajo tal, que Perfecto. acá te puede conocer el profesor y podés, por ejemplo, el profesor puede saber, mirá, este hace tal cosa, este se dedica más a la materia, este comentó tal cosa. Yo creo que al ser un número no tan reducido, pero tampoco tan amplio, se puede llegar a fortalecer más el vínculo profesor-alumno. Perfecto, muy bien, Juan Cruz. Y vos fíjate también que
lamentablemente hay muchos alumnos que empiezan a cursar y después van abandonando las materias, ¿ok? Sí, sí, ¿Qué también otra está la parte fortaleza? de esa. José Esteban, ¿encontrás alguna fortaleza vos? Acá dice, José Esteban dice que como fortaleza ve el campus, sí, el campus, las instalaciones, incluso ustedes tienen las ventajas de que el edificio de la facultad donado por Volkswagen verdaderamente es impecable. ¿Qué más? ¿Qué otras fortalezas? Bueno, La Para mí, virtualidad está muy organizada. bueno, eso también, y fíjense, no todas las universidades, incluso en la UBA, tienen bastantes problemas con la virtualidad. Sí, yo vengo de ahí, estuve el año pasado y era bastante complicado. Bueno, pero fíjense cómo es importante analizar los sistemas donde uno estudia, donde uno trabaja, ¿ok? Fíjense, tienen varias fortalezas que, hablando entre ustedes, ¿hay alguna otra o no? yo iba a decir que ir siempre al pie de la actualidad, eso está muy bueno. Por ejemplo, los videos de Volkswagen que salen y al toque nos lo mandan, eso está buenísimo para estar bien actualizados. Eso también lo Perfecto. veo como una fortaleza. Y vos fíjate, otra fortaleza que nadie la mencionó es esto que les cuesta un poco, pero la tutoría en comunicación y en trabajo escrito que tienen con la profesora Susana, por ejemplo, en la Regional Buenos Aires, no lo tienen. Y en base a lo que vos decís, Franco, un ingeniero tiene que trabajar sobre la realidad. Y muchas veces en Argentina, por los medios de comunicación, porque vemos, no sé, le damos más importancia a un partido de fútbol o que empezó el programa de Tinelli, y no nos metemos con temas específicos de la realidad, y más en una industria tan competitiva como es la industria automotriz, donde es una industria que maneja mucho dinero en el mundo, entonces hay mucha competencia, y además de las marcas establecidas, hay muchas marcas que quieren entrar. ¿Ok? Bueno, ¿alguna debilidad que es lo que le cuesta a ustedes? Debilidad podría llegar a ser llevar las materias al día, digamos, porque no es tan sencillo. En mi caso, yo me inscribí este año, el primero que esté cursando, y me inscribí en Pero las eso 8 materias. depende de la facultad, Juan Cruz. Y depende, porque, bueno, no, depende más que nada de la carrera y la persona, no depende No, tanto de la bueno, sí, facultad, pero de vos verdad. fíjate, en ingeniería industrial también son 8 materias. Ahora, vos te anotás en las 8, pero después, ¿vos trabajás? No, yo no trabajo. Bueno, sobre todo los que trabajan tienen que ver si pueden cursar las 8 materias o no, si no, más que nada también con primer año. Yo siempre digo que ustedes, bueno, ahora están cerrados los boliches y las cervecerías. Por ahí si van a un boliche y le dicen a una chica, no, yo ya estoy en primer año de ingeniería automotriz en Pacheco. Ustedes van a estar en primer año después de que estén acostumbrados a presentar los trabajos prácticos y de rendir los parciales y tener la posibilidad de aprobarlos, ¿se entiende? Sí, sí. Otra fortaleza que nadie dijo es que en la UTN tienen la posibilidad de promocionar todas las materias, con lo cual no van a finales. Pero ¿qué otra debilidad hay? Si no fuera por la pandemia, ¿dónde estaríamos hoy? Claro, eso iba a decir, me había olvidado, que una debilidad es que no estamos presencial. Sí, pero digamos, eso no depende de la facultad. Son normas que dependen para todas las facultades. Pero una debilidad pues, sería que si alguno quisiera cursar virtualmente, eso en general no está permitido. O sea, uno tiene que cursar presencialmente, ¿se entiende? Ah, claro, está bien. Vos fíjate, hay muchos chicos que están lejos de Pacheco, que por ahí eso sería una debilidad. La facultad está en Pacheco y si las clases son presenciales en Pacheco, ¿se entiende? Claro. Sí, sí.
Sí, porque capaz que a uno que vive en Buenos Aires le queda como 1 hora o No 2 solo horas. en Y Buenos bueno, ahí es Aires, una sino debilidad. si vive en el interior o en otro lado. Exacto. ¿Qué más? ¿Alguna otra debilidad? ¿La anotación fue fácil o no? Profe, una debilidad podría ser que me vaya a la mañana a partir del segundo, ponele. Bueno, sí. Ahora, antes eran clases solo a la noche. ¿Sí? Cuando empezó la carrera con Susana empezábamos a las 6. Ahora el hecho de las 4 es más flexible. Pero exacto, una debilidad es que no hay a la mañana. Ahora, fíjense, antes también en la UTN solo podías cursar si trabajabas. ¿Se entiende? ¿Alguna otra debilidad? ¿No? Bueno, así vamos terminando. Oportunidades. Para mí la virtualidad, o sea, este último año y el anterior, también fue una oportunidad porque capaz a gente que como decían antes, vivía lejos o no sabía si le iba a gustar o no estudiar, se puede anotar sin miedo, Sí, por así decirlo. sí, lo que pasa que la virtualidad, me parece a mí, no sé qué opina la profesora Susana o Jorge, para alumnos que recién empiezan y que no tienen la costumbre o el hábito de estudiar en la facultad, o fíjense, no tener contacto físico y presencial con los compañeros, puede ser medio dificultoso, ¿o no? Sí, y también depende cómo esté diseñada el aula. Como También. nosotros, viste, tenemos, o sea, como están pensadas las clases de automotriz, estás a través de una pantalla y no están los chicos solos. O sea, no, son clases sincrónicas al mismo tiempo. Distinto es cuando vos tenés clases asincrónicas. Si los chicos hicieron introducción a la universidad, que eran clases asincrónicas. Entonces, bueno, las clases las tenés que diseñar de otra manera. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que, bueno, los chicos tienen entrenamiento, porque el año pasado, con la pandemia, cuando cursaron 6º año de la secundaria, seguramente muchos de ellos siguieron las clases a través de una computadora, o al menos la gran mayoría, otros habrán seguido en formato papel. Pero sí, tiene sus cuestiones también el tema de la virtualidad, que se aleja bastante de la presencialidad, que no tenés cara a cara, que no tenés el conocimiento. A ver, yo no lo noto mucho acá, porque bueno, son clases sincrónicas y ellos nos ven y tienen contacto, pero tiene sus cuestiones también la virtualidad. Y hay que también estar, por ejemplo, 6 horas frente a una computadora. O hay que tener una computadora y hay que tener conectividad para cada uno de los que está estudiando. Exactamente, exactamente. Pero fíjense que frente a estos problemas ustedes tienen que ponerle el cuerpo también. ¿Ok? Pero ¿qué otras oportunidades ven? Y es importante, sobre todo Profe. ustedes, sí. ¿El convenio con Volkswagen? Bueno, eso sí, ya lo habíamos dicho, que Volkswagen está interesada en la carrera, y vos fíjate, Pacheco, no sé si ustedes conocen la historia, siempre estuvo muy ligada con la industria automotriz, particularmente por ingeniería mecánica, incluso empezó dando clases en la fábrica Ford, ¿sabían? No, yo no sabía. Entonces, fíjense, una oportunidad, me parece a mí, que no lo va enseñando nadie, es que las empresas automotrices terminales o de autopartes están muy interesadas en los alumnos y en tener una buena relación o en desarrollar pasantías para los alumnos. ¿Ok?
y que de alguna manera el título tiene su peso. No todas las facultades de ingeniería públicas y privadas tienen un título que sea, digamos, atractivo para las empresas. O sea, es estratégicamente, porque no te van a poner ingeniería pesquera en Pacheco, te la van a poner en Mar del Plata. No, bueno, de hecho está en Mar del Plata. No, Pero no, eso sí, es por eso te digo, importante. por eso te digo. Pero eso es importante estratégico donde la pongas. y vos fíjate, en la UBA, si vos ponés un edificio de Volkswagen, te vas a decir que fue creada por Hitler, que son nazis, ¿entendés? O sea, ¿qué? Sí, sí, de verdad. Bueno, está bien, o sea, uno no trata de defender eso, pero de alguna manera yo creo que el resultado es positivo. Y que ustedes en el laboratorio tienen una Amarok y no tienen un modelo Gordini de 1960. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna otra oportunidad ven? A mí me parece que podrían poner que ingeniería automotriz en la Argentina puede tener un futuro interesante relacionado con, sobre todo, vimos en el nicho de las pickups que se producen, se importan y están invirtiendo, ¿o no? Y amenazas, y con eso yo voy terminando en un rato, Jorge, te dejamos para que vos sigas. El COVID, profe. ¿Qué? Ok. Pero además de lo del COVID tenés la competencia. ¿Entendés? Y lo del Sí, COVID obvio. genera impacto tanto en la producción como en la venta, con el consumo. Pero también tenés la amenaza de nuevas empresas o nuevas facultades. Cada vez hay más facultades y más carreras de ingeniería, ¿o no? ¿Se entiende? También pueden venir a trabajar, fíjense, en las empresas, y eso lo vieron en algún video, los que trabajan no son solo argentinos, sino que viene a trabajar gente con experiencia en otras plantas o en otras empresas. ¿Ok? Bueno, ¿les sirvió los dos experiencias de FODA que hicimos hoy? ¿Aprendieron? Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, me alegro. Y fíjense la importancia de la realimentación. ¿Cómo me gusta llamar a mí en un sistema a la realimentación? Feedback, ¿era? No. No. Si decís feedback, te digo no. No, lo llamo lazo de gobierno o lazo de control. Fíjense, el parcial, ¿para qué va a servir cuando tomemos un primer parcial de FODA? ¿Para qué va a servir? Les tiro un centro. Para evaluar lo que aprendimos. Y es una realimentación. En primer lugar, nosotros vamos a ver si transmitimos bien los conceptos. En segundo lugar, ustedes van a saber si aprendieron ver los conceptos. Y en tercer lugar, por ahí del departamento, pueden ver, bueno, esta cátedra, esta materia, qué resultados son los que está teniendo, ¿se entiende? Y fíjense que siempre el lazo de gobierno, lazo de control o feedback sirve para ver si uno está alcanzando los objetivos o no. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna conclusión? Nosotros vamos a ir analizando los trabajos que ustedes mandaron, los que no los mandan vayan enviándolos y nos vamos preparando entonces para el parcial. Y aprovechen el tiempo. Ustedes el lunes y martes es feriado y no tienen clase, entonces pueden aprovechar para dedicar tiempo a las materias. Miren que empezar bien con los primeros parciales es muy motivador, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Sí, pero ahí Fausto y Juan Cruz, si me va bien en los primeros parciales, tengo que decir, bueno, tengo que seguir así. Y si no me va bien,
de hacer mucho Y mejor. tengo que proponer a mejorar. Y Tengo que tengo que ver sentarme en más, qué tengo que estudiar, mejorar. ver en- Miren que Exacto. estudiar lleva tiempo, energía y cierta calidad de tiempo y cierta calidad de energía, ¿ok? Y también tienen que generar sinergia entre ustedes. Tienen que ayudarse, acompañarse, ¿sí? Y sobre todo los que tienen éxito y avanzan en la carrera es porque tienen un grupo que se van acompañando y se van ayudando a lo largo de los distintos años. Y otra cosa que le dijimos también es que tengan un referente, un alumno o alumno avanzado que les comente cuáles fueron sus problemas, qué es lo que hizo, cómo pudo avanzar y qué cosas le dieron éxito para estar próximo a graduarse, ¿ok? Por ejemplo, ¿ustedes tienen clases de consulta de ciencias básicas? Sí. ¿Y las usan? Yo por ahora la usé una sola vez. Porque vos fijate el feedback que vos das. Si ciencias básicas pone clase de consultas y hay pocas consultas, ¿qué piensan? ¿Cuál es el feedback, el razonamiento que pueden hacer? Y se supone que si no hay tantas consultas es porque se entiende el tema o porque, bueno, los profesores Sí, se saben los explicar. alumnos, o los porque alumnos los no la alumnos no se necesitan, animan a... pero cuando estés próximo a los exámenes, por eso si las tienen, úsenlas. Claro. ¿Ok? Sí, sí. Y sobre todo hay distintos profesores que están disponibles, hay chats con el departamento, qué sé yo, para que aprovechen. Nosotros lo que queremos es, sabemos las dificultades que tienen y queremos que vayan avanzando en la carrera. Bueno, si no hay ninguna pregunta con respecto al FODA, lo dejamos con el profesor Jorge, así ustedes siguen viendo que ustedes tienen que aprobar la parte de la profesora Susana, la parte mía con el FODA o la teoría general de sistemas, y después la parte más automotriz, digamos, con el profesor Jorge. Bueno, ya que hablamos de 5G, espero que para el 25 de mayo alguno nos mande pastelitos, a mí me gustan de membrillo o algún locro, por 5G creo que se puede mandar, ¿ok? Dale, profe. Bueno, Jorge, todo tuyo. Bueno, gracias. Yo como tengo buena señal hoy, no tengo problemas, pues mejoré algunas cosas, voy a abrir el video. Así. Se te escucha bien, ¿eh? Bueno, fenómeno. Acá estoy con un fondo muy lindo, así que lo voy a compartir con ustedes. Como si hubiera sol y no lloviera. Así que bueno, entonces vamos a continuar. La semana pasada habíamos terminado de ver todo lo que tiene o lo que está relacionado con habíamos visto el sistema diferencial, el embrague, la caja de velocidad, cómo trabajaba la caja de velocidad, los distintos acoplamientos y las distintas relaciones que voy teniendo a partir de vincular el eje reductor, ¿sí? O el grupo reductor con las distintas escalas, ¿sí? De velocidades que me va dando la caja de velocidad. Vimos cómo era un engranaje con el dentado de acople, ¿sí? Cómo se acoplaban los cambios. ¿Qué es eso en definitiva lo que hacemos cuando movemos la palanca de cambio y activamos en forma simultánea, primero el embrague y después, digamos, la palanca de cambio y podemos pasar de una marcha a otra? Ahora bien, entonces nos referimos a todo lo que nos daba movimiento sin entrar en profundidad con el elemento básico y fundamental que es el que nos da el movimiento, que es ni más ni menos que el motor, ¿sí? Dentro del motor, o dentro de los tipos de motores, hay dos ciclos muy representativos, ¿no? Que tienen que ver con digamos, la tipología de combustible que voy a utilizar. Entonces, se le dio el nombre a los que lo descubrieron, a los que lo desarrollaron hace muchos años. Entonces, lo que tiene que ver con los motores de gasolina o nafteros, se lo conoce como ciclo Otto, ¿sí? Y los que funcionan con diésel, se lo conocen justamente como ciclo diésel. Los dos en honor a sus
pensadores, ¿no? ¿Quiénes fueron? Otto y Diesel, justamente, Rudolf Diesel y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, Benjamin, creo que se llamaba Otto. Entonces los dos tienen dos modalidades distintas de funcionamiento, dos ciclos distintos de funcionamiento, ahora vamos a ver de qué se trata, pero en ambos obtenemos lo deseado, lo buscado, es que el cigüeñal tenga movimiento. Ahora vamos a estudiar, vamos a ir desarrollando de acá hasta las 18, termina la clase, cómo es ese movimiento, cómo se produce ese movimiento en el cigüeñal, cómo debemos sincronizar los movimientos de cada uno de los pistones para que el motor esté equilibrado, y cuáles son sus ciclos de funcionamiento, ¿no? O sea, por qué se diferencia uno del otro y cómo juego, cómo trabajo con la mezcla aire-combustible en cada uno de los ciclos para obtener la potencia en la salida del eje del cigüeñal. ¿Se acuerdan que habíamos charlado en su momento también que, salvo pequeñas diferencias, al final de esta presentación vamos a llegar a ver que los rendimientos eran bastante bajos? ¿Se acuerdan que hablábamos de la regla de los 3/3? No sé si lo hablamos, pero bueno, lo mencionamos. 1/3 se nos iban los gases de escape, el segundo tercio lo perdíamos por lo que se conoce como el arte del diseño, es decir, toda aquella parte importante del motor donde tenemos pérdidas por transmisión de calor, que no las aprovecho, porque obviamente el calor que se me genera no está en un termo, digamos, el motor no es un termo que es adiabático, que no intercambia calor con el medio ambiente. Justamente los materiales que tienen, si bien fueron avanzando en el tiempo para que fueran cada vez, digamos, asemejando un comportamiento adiabático, lo cierto y lo concreto es que perdemos calor. Entonces, si bien se fue avanzando en el desarrollo de los motores, perdemos 1/3 en lo que se conoce como el arte de diseño, ¿sí? Los rozamientos, el bombeo, las pérdidas por bombeo, todo eso representa 1/3 más. Y solo 1/3 aproximadamente nos queda como aprovechamiento en el cigüeñal, ¿sí? De movimiento. Entonces pensemos que cuando cargamos 1 litro de nafta, solo vamos a estar utilizando la tercera parte, es decir, 0,3, si el motor naftero nuestro es bueno, ¿no? En general es un poco menos, andará alrededor del 30%, del 31%. Y el diésel, si es sobrealimentado, un poquito más, puede llegar al 32, al 33, que mencionamos, y estaría cerca del tercio. Y el diésel sí tiene un poco más de rendimiento, anda en el 34, 35%, pero no más de eso. Es una máquina térmica ineficiente, digamos, ¿no? No es hipereficiente. De ahí que la aparición del motor eléctrico en los últimos años, primero el hibridado, ¿no? y luego eléctrico, puro eléctrico, viene a competir justamente contra con un alto rendimiento, después lo vamos a ver cuando veamos motores eléctricos, y viene a competir justamente con un motor de mucha pobreza en rendimiento, ¿está? Es decir, tengo que quemar mucho combustible para obtener un proceso térmico ideal que, recordemos, que además de que muevo el cigüeñal con ese 33%, le doy de comer a todo el resto del circuito de funcionamiento del vehículo, es decir, es lo que me da la energía para cuando prendo la radio, escuchar la radio, si quiero poner un pasacassette, mira, qué viejo que soy, un CD, escucho el CD, si tengo que, no sé, conectar mi celular y darle energía a mi celular a través del puerto USB, bueno, todo eso me lo alimenta el motor. Obviamente las luces, todas las luces de interior, las luces de posición y demás, pertenecen a una generación de energía que la da el motor. El motor alimenta todo eso. ¿Está? ¿Está claro el concepto entonces? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, entonces, cuando nos hablen de voy a empezar a compartir, cuando nos hablen de cualquier máquina térmica, ¿sí? Recuerden ustedes que va a estar asociado, sí o sí, a un rendimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir que va a estar asociado a un rendimiento? Que nada es gratis. Entonces, como nada es gratis, ¿sí? Y está asociado justamente a lo que estamos diciendo, a un rendimiento, vamos a tener que pensar de la mejor manera posible en cualquier proceso que yo
esté evaluando, ¿sí? Yo siempre voy a tener un rendimiento, ¿está? Si yo estoy evaluando, por ejemplo, un puesto de trabajo, ¿sí? Un puesto de trabajo, y estoy viendo que el puesto de trabajo ese produce cada vez menos por X razones, tendré que listar cuáles son las variables que me están desviando del estándar que yo quiero obtener, analizarlo y volverlo a alinear. Entonces, cuando yo hablo de eficiencia, hablo de rendimiento, ¿sí? Siempre acuérdense que el cociente es lo que obtengo sobre lo que me cuesta, ¿sí? Lo que obtengo sobre lo que me cuesta. Y es muy difícil llegar al ideal, es decir, al 100%, es decir, que lo que obtengo sea exactamente lo que me cuesta. Es imposible, tengo pérdidas, tengo platita del bolsillo que tengo que poner, que sale del bolsillo, tengo que poner, pero que está contemplado para obtener el rendimiento deseado, ¿sí? Entonces, digamos, para poder alinear eso y poder trabajar con una eficiencia deseable en un motor térmico, ahora vamos a ver que, como son motores distintos, cuando analizamos el Otto, vamos a ver que tiene 4 etapas, ¿sí? 4 etapas bien marcadas, que cuando la miro desde el punto de vista ideal, porque todo sistema se lo puede analizar, o todo ciclo se lo puede analizar desde el punto de vista ideal, después vemos qué es lo que pasa en la realidad, y por qué tengo esas pérdidas, y por qué realmente termino aprovechando un 33%. De ese ideal que podría llegar a aspirar. Porque en definitiva, como decíamos antes, no es solamente el movimiento en el cigüeñal que yo voy a tener para que en definitiva se me mueva todo el grupo, se me mueva el grupo de reductor con el acoplamiento de las cajas de velocidad. No es solamente eso, tengo que alimentar todo el resto de los periféricos que tiene el vehículo y darle vida a ese vehículo, ¿no? Y que al mismo tiempo todo estén funcionando si lo demando, ¿no? Entonces, ustedes vieron que cuando un día como hoy, por ejemplo, tenemos humedad y que tiende a empañarse el vehículo por una cuestión de concentración de humedad dentro del habitáculo, nosotros ¿qué ponemos? El desempañador, el limpiaparabrisas, las luces, calefacción, se hace un poquito de frío, entonces todo eso, funcionando en forma simultánea, tiene una demanda que el vehículo la está supliendo, la está ofertando sin problema. No es que usted aparece una voz de adentro del auto y dice, che, pará, apagá el desempañador. La verdad que sigue trabajando el motor. Bueno, quien da de todo, da generosamente todo eso, es el motor. Bien, entonces, vamos a empezar por entender de dónde viene esa energía, ¿sí? Para entender de dónde viene esa energía, vamos a hacer una pequeña clasificación de máquinas térmicas, como para tener una idea, ¿sí? O motores térmicos. Entonces, podemos tener motores térmicos según el tipo de movimiento. En el caso de los motores que tenemos en nuestros vehículos de calle, en nuestros vehículos propios, o si usamos alguno de la compañía, son los alternativos, ¿sí? Pero también están los rotativos, ¿sí? Motores de tipo rotativo, según el aporte de energía, si es de combustión interna o es de combustión externa, ¿sí? Si es de combustión interna, todo pasa adentro, como es el caso del vehículo que tenemos, un auto de calle, por ejemplo, pasa todo adentro. ¿Adentro de dónde? Ahora vamos a ver, adentro del cilindro. Y cuando es de combustión externa, supongamos una turbina de vapor, una turbina de gas, yo produzco la combustión fuera y utilizo los gases para incidir sobre los hablados de la turbina y generar un movimiento en la turbina, que por lo más usual, ¿para qué se usa una turbina de gas, una turbina de vapor? Bueno, para las centrales termoeléctricas, ¿no? Para generar energía, porque acoplado solidario al mismo eje de la turbina tengo un generador. Entonces ese movimiento que hago en la turbina, en el eje de la turbina, le da, ¿sí?, alimentación al generador, y el generador es el que, solidario a la red, nos aporta la energía generada. Bien, entonces, esta combustión es externa, no está dentro de la máquina, está fuera de la máquina. Después tenemos según el ciclo dinámico, termodinámico, como hablábamos antes.
Otto, Diesel, Atkinson, puede ser, Sabaté, van a ver por ahí, que el Sabaté es el semidiesel, que es una mezcla entre el Otto y el diésel, y que es el que comúnmente usan los autos diésel de calle, ¿sí? Los autos diésel de calle, que son motores ligeros, no usan el diésel tradicional, que ahora lo vamos a estudiar. El diésel tradicional es para motores lentos, ¿sí? Los motores rápidos usan el Sabaté, que es el semidiesel que le llaman. ¿Está? Y después el Atkinson, que lo van a escuchar por ahí también, por si alguno me lo pregunta, me anticipo, es un motor que es bastante, podríamos decir, adecuado para los híbridos, ¿sí? Aquellos motores híbridos, perdón, vehículos híbridos, ¿sí? que están en calle, normalmente no, si son motores nafteros no usan el ciclo Otto, sino que usan el ciclo Atkinson, que es muy parecido, pero tiene digamos, tiene un aprovechamiento un poco más extenso de la expansión, que ahora vamos a ver, para generar más trabajo de acumulación, ¿sí? Que es el de que en definitiva después recuperan los motores eléctricos cuando accionan por sí mismos. Ustedes vieron que el híbrido, después lo vamos a ver en detalle cuando entremos en la bolilla de la parte de motores de vehículos eléctricos, pero el híbrido es solidario, ¿sí? El híbrido es cuando vos arrancás el vehículo, lo arrancás en sistema de combustión interna y después se acopla al sistema eléctrico. Con lo cual tenés un rendimiento un poco más estable respecto de un vehículo de combustión interna. Entonces, vos no necesitas un motor de gran potencia porque no lo estás demandando todo el tiempo, como sí te pasa cuando es motor de combustión interna puro. Por eso que tiene un ciclo más chico, un ciclo más generoso en expansión, pero no tanto de demanda permanente, ¿sí? Porque lo suplo con el motor eléctrico. Por eso es un híbrido. ¿Está? Bien. Y por último, según la duración del ciclo, si es de 2 tiempos o de 4 tiempos. Todos los vehículos que nosotros tenemos de calle, que usamos personales, son de 4 tiempos. Había, hacía muchos años atrás, unos vehículos que se llamaban Auto Unión, que se fabricaban, que estaba la fábrica en Santa Fe, que era algo así, le decían, era una motoneta disfrazada, tenía un motor de 2 tiempos, que usaba mezcla aceite con combustible, ¿no? Como si fuera una moto, como si fuera una motocicleta. Entonces los motores de 4 tiempos, después vamos a ver que yo para tener un ciclo completo voy a necesitar 2 giros completos del cigüeñal, y en el motor de 2 tiempos, para tener un ciclo completo, necesito un solo giro del cigüeñal. ¿Está? Por eso que yo tengo más potencia en los motores de 2 tiempos, pero las prestaciones son totalmente distintas a lo que es un motor de 4 tiempos. Tengo motores de 2 tiempos, por ejemplo, en una sierra para cortar madera, ¿sí? Las motocicletas, en las bordeadoras, en los motores de lancha. Es decir, hay distintas aplicaciones de motores de 2 tiempos con las restricciones propias. Bien, ¿hasta acá se entiende lo que vamos describiendo? Tipo de movimiento, aporte de energía, ciclo termodinámico, duración del ciclo. ¿Está? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bien, ahora bien, como decíamos antes, hay un factor fundamental del cual obtenemos la energía, que es el que nos duele. Hoy yo fui a cargar nafta y las lágrimas se me caían y me decía el muchacho, ¿por qué llora? No, soy sentimental, le dije, pero bueno, me dolió volver a cargar. Entonces, bueno, yo y siempre hago la misma cuenta, ¿no? Pensar de que si cargué 10 litros, voy a usar 3 litros y medio, el resto se consume sin un rendimiento mayor que ese. Bien, pero en definitiva es el que me va a dar la energía para que se mueva mi vehículo. Entonces vamos a partir de un hidrocarburo, CXI, CX hidrógeno I, que acuérdense que en su mayoría todos los hidrocarburos son de cadena carbonosa, ¿sí? En su mayoría binarios, por eso está carbono-hidrógeno,
¿sí? Y el más difundido que tenemos entre las naftas es el octano, ¿sí? Entonces, es el más difundido, y para que ese combustible reaccione voy a necesitar oxígeno, ¿sí? Es decir, lo voy a oxidar, lo voy a hacer reaccionar. ¿Para qué? Para obtener, ¿sí?, productos de la combustión, ¿sí? Y además, una energía que es la que me va a servir adentro del motor. Como lo estoy haciendo dentro del cilindro, en la cámara de combustión, esa energía se va a transformar en gases que me van a empujar hacia abajo el pistón, y ese pistón, que está solidario a una biela manivela, y esa biela manivela está solidaria al eje del cigüeñal, me va a mover el cigüeñal. Bien, ahora bien, vamos un poquito de vuelta hacia la izquierda de la pantalla, donde tenemos los productos de la reacción. Perdón, los productos que van a reaccionar. Entonces, como yo voy a necesitar oxígeno, mi vehículo no aspira oxígeno exclusivamente, aspira aire. Dentro del aire yo tengo una relación en peso que es aproximadamente 23-76, es decir, 23-76 es 23% de oxígeno, 76 de nitrógeno, y el resto son gases raros que hay en presencia en el aire, pero en muy poca proporción, están en menos del 1%. Pero aproximadamente estamos entre el 23 y el 24% de oxígeno. Entonces voy a necesitar una masa de aire importante, de la cual solo voy a usar el oxígeno, ¿sí? ¿Está bien? Y voy a necesitar una energía de activación antes de la flecha. Recuerden siempre que en química, ustedes lo están viendo, ¿no? Química, están cursando. Acuérdense que esta flecha significa un signo igual, es decir, todo lo que está a la izquierda tiene que estar a la derecha, ¿eh? No hay magia acá, ¿eh? Todo lo que hago reacción a la izquierda lo encuentro a la derecha. Entonces, cuando esa energía de activación que me va a dar la chispa de la bujía, es la que me va a encender el combustible, me va a encender esa mezcla de oxígeno y de combustible a una determinada temperatura. Y voy a tener disociación. Esta disociación, que es el dióxido de carbono más el agua más el nitrógeno, más la energía que yo tengo, esto que está acá, se me va a ir por los gases de escape, y esto que está acá, que es la energía, es la que me va a permitir el movimiento. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, voy a tener, como dijimos antes, una cámara de combustión que va a ser el espacio que voy a tener entre el punto muerto superior y la culata del cilindro. Hay un espacio ahí arriba que se va a llamar cámara de combustión. Voy a tener una cámara de combustión que va a tener compuertas de entrada, ¿para qué? Para que los reactivos en juego, que es la mezcla de aire y combustible, ingresen, ¿sí? Que va a estar dado a través de una válvula de admisión, ¿sí? Una válvula de admisión. Entonces, cada cilindro va a tener una válvula de admisión y una válvula de escape, que va a ser la compuerta de salida. ¿Para qué? Para que los productos residuales, que son los gases de escape, se vayan por el conducto de escape y viajen fuera de hacia la atmósfera. Si tengo un sistema sobrealimentado, tengo sobrealimentación, voy a aprovechar parte de esos gases de escape, ¿para qué? Para calentar el aire, que es justamente los sistemas sobrealimentados, que me permiten elevar el rendimiento. Entonces, el ingreso de aire, en lugar de ser aire solo, como lo tomo, va a tener un poquito más de temperatura, con lo cual voy a mejorar el proceso de combustión. Es decir, que acá, en esta parte, este aire no va a estar ingresando como un aire normal, ¿sí? Va a estar ingresando un aire más caliente. ¿Por qué? Y porque estoy aprovechando parte de los gases de la combustión para utilizarlo en el sobrealimentador. ¿Está? Esos son para los sobrealimentadores. Una pregunta. Dígame. Sí. ¿Los gases que agarra el sobrealimentador no tienen CO2 ya? O sea, ¿tienen oxígeno? O sea, vos lo que aprovechás es la temperatura de los gases.
la temperatura. Pero vos, Ah, se calienta a contracorriente, ¿sí? Vos tenés el circuito de aire que va por una cañería, que entra por un conducto, pero no se mezcla con los gases. Porque acordate que estos son gases inertes, son gases muertos. Ya está. claro, Ya no claro, por eso nada. te decía. Claro, no lo entendía. Bueno, no, yo no estoy mezclando. Estoy utilizando la energía. Vos imaginate, ¿a cuánto salen los gases de escape? Salen a una temperatura importante, ¿sí? Tiene una temperatura importante. Andarán en los 500 y pico de grados. Bueno, yo aprovecho parte de esos gases hasta un límite, porque tampoco lo puedo enfriar, no lo puedo calentar el aire cuando tengo sobrealimentador a cualquier temperatura. Por eso es que hay un límite de 200, ¿sí? Cuando vos estás en alta demanda, estás en un régimen alto y seguís demandando, hay una válvula, ¿sí?, que dice, bueno, hasta acá mandamos gases, ya no mandamos más, y lo saca todo por el colector de escape. ¿Para qué? Para no subir la temperatura inadecuadamente, ni la temperatura ni la presión, porque los materiales no lo van a soportar. Recordemos que si bien es un proceso termodinámico que yo lo trato de aprovechar al máximo, hay elementos mecánicos que tienen un cálculo de vida útil y un cálculo resistencial propio de cada uno. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Yo puedo aprovechar al máximo las virtudes del ciclo termodinámico? Sí, mientras no corte la biela, mientras no funda el pistón, todo bien. ¿Se entiende, no? Entonces, esa sobrealimentación que yo hago, aprovechando los gases de escape, tiene un límite en la temperatura. ¿Está? Temperatura que los sensores la detectan y automáticamente, por más que vos acelere o subas las RPM y supuestamente podrías aprovechar una mayor demanda de temperatura de esos gases de escape, no me conviene que suba a los 200 grados. Entonces se van. ¿Sí? En lugar de ir recirculándose, se escapan, pues ya está la temperatura que yo necesito. Después, cuando vuelvo a acomodar el régimen de RPM, volverá a abrirse el circuito porque hay una válvula reguladora que está solidaria leyendo, ¿sí?, permanentemente con el sensor y dice, bueno, ahora abrimos, entonces vuelven a pasar. Mientras la temperatura esté en el régimen que necesito de temperatura, fenómeno. ¿Está bien? Pero acordate que no estoy mezclándolo, pues si no, ¿qué combustión tendría acá? No. Sí, obvio, por eso te preguntaba. A contracorriente, ¿sí?, que son dos conductos por separado. No se mezclan. Yo aprovecho la energía de esos gases. De igual forma pasa en la generación eléctrica, en los sistemas, en las centrales de ciclo combinado, pasa exactamente lo mismo. Las centrales de ciclo combinado tienen una turbina de gas, una etapa de gas y una etapa de vapor. Los gases de la combustión que salen de la turbina de gas, ¿sí?, que en lugar de ventearse, se utilizan para calentar el agua, y los periféricos de la turbina, o sea, de la segunda fase de generación, por eso ciclo combinado se llama, que me permiten, no, en lugar de gastar energía para calentar el agua o gastar energía para la caldera, utilizo los gases de la combustión. ¿De dónde? De la turbina de gas, o sea, de la primera etapa de generación de una central termoeléctrica. Eso después, cuando vean termodinámica, creo que ustedes en la parte de termodinámica algo van a ver de eso. Pero es lo que ustedes cuando escuchan, sí, esta central térmica es de ciclo combinado, bueno, piensen en eso. Entonces, ¿qué pasa? Vos, el rendimiento que vas a tener en una central de ciclo combinado es mucho más alto que el que tenés de una central de ciclo abierto. ¿Sí? Una central de ciclo abierto, mando todo a la atmósfera y aprovecho esa energía de los gases de la combustión, que lo uso para calentar agua, para precalentar aire, para el generador de vapor, etcétera, etcétera, en la parte de vapor. ¿Está? Bien. ¿Quedó claro ahí? ¿Alguna acotación más? ¿Quieren? ¿Quedó claro? Bien. Profe, una pregunta, antes de que sea. Cuando habla de sobrealimentado, habla de turbo, ¿no? Normalmente. Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, turbo. Por eso tengo un turbocompresor. Y ese turbocompresor que
que me inyecta el aire, que me proporciona otra condición favorable, ¿para quién? Para esta combustión, necesita que ese aire se caliente previamente, ¿sí? Entonces, para que ese aire se caliente previamente, ¿qué mejor que aprovechar una energía que está muerta, que son gases muertos, pero que están calientes? En definitiva, tomo ese calor, lo aprovecho hasta una determinada temperatura, no tengo que exigir más de esa temperatura, y después sigo el proceso de combustión normal, porque estoy haciendo combustionar el aire un poquito más caliente, entonces no tengo que hacer un aporte de energía enorme, la energía de activación va a ser la necesaria. ¿Se entiende? ¿Está? Sí, sí. Por eso que los sobrealimentados, ustedes van a ver que tienen una presión de admisión mayor, y es lógico, si no está trabajando con la admisión atmosférica, no está trabajando en la presión de admisión del aire normal, está trabajando un poquito más alta, justamente porque lo estoy forzando, por eso tengo el turbo. ¿Está? Dijimos, proporcionar la energía de activación con la conocida y consabida bujía, y una parte móvil para aprovechar el trabajo de expansión, que es lo que en definitiva voy a entregar como movimiento hacia abajo, desde el punto muerto superior hacia el punto muerto inferior, y esa biela manivela me va a mover solidaria al cigüeñal, y ahí voy a tener el movimiento de salida en el eje del motor. Ahora bien, yo ahí voy a tener una fuerza, ¿sí? Voy a tener una fuerza que no es materia de estudio acá, porque es muy complejo, pero tiene una descomposición, ¿sí? Voy a tener una descomposición de fuerzas en dirección de la manivela y en dirección de la biela, pero que la fuerza fundamental me la va a dar la presión de los gases. La presión de los gases. ¿Está bien? La presión de los gases. Y entonces, como yo ya tengo una superficie definida que está dada por el diámetro del cilindro y calculada la presión de los gases, o por lo menos con los parámetros límites del ciclo puedo inducir cuál es la presión de los gases, se puede calcular cuál es la fuerza sobre la biela, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza que se ejerce sobre la biela? Y eso, volviendo para atrás, son los condicionantes que yo voy a tener para cuando haga una evolución acá y tenga una energía del combustible que me da el proceso de expansión, tiene que estar acorde a la dimensión de la biela. Porque si yo dejo que el turboalimentador me dé temperatura, caliento, tengo una energía bárbara, genero una expansión de la sanflauta y después corto la biela. Y vamos a estar medio complicados. Por eso que se obtura, ¿sí? Se regula, y hay una válvula de alivio que dice, bueno, no necesito tantos gases de escape, váyanse. ¿Está? ¿Está claro el tema? Acuérdense que hay una limitación mecánica, y la limitación mecánica viene dada por los materiales. ¿Está? Que, dada la vinculación que tenemos con la automotriz, es un campo de desarrollo y de avance permanente en la tipología de materiales, ¿sí? Porque la escala de producción lo permite. Si yo encuentro algo innovador que resistencialmente es superior a lo anterior y me baja el peso, acuérdense que se va de cabeza en la industria automotriz. ¿Por qué? Y porque si yo reduzco el peso, desarrollo mayor potencia con el mismo peso, hago menos, soy, digamos, menos contaminante, porque muevo la misma masa con menos necesidad de esfuerzo, ¿sí? Con menos erogación de potencia, y obviamente consumo menos combustible, con lo cual las emisiones son menores, es decir, es la panacea, es la búsqueda constante. Entonces los materiales juegan un rol muy importante, y esta industria es vector fundamental de aplicación. ¿Está? Es una de las industrias que se utiliza siempre como vector, ¿sí? Es decir, va en la punta, ¿sí? Va como pionera. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Jóvenes. Sí, profe. Como Sí, profe. la fibra de carbono era Sí, la que sí. se usa. Después lo vamos a ver cuando veamos la parte de chasis. Y además de eso, la aerodinámica, todo.
Claro, por supuesto. Eso, la aerodinámica, que ya lo vamos a estudiar en los capítulos siguientes, van a ver cómo todo empieza a ser un paquetito armónico, ¿no? Como todo, después si toco algo y perjudico esto otro, tengo que tener cuidado, entonces hay que seguir la armonía. Pero los materiales... La sábana corta, profe. ¿Cómo? La Perdón. sábana corta. Ah, muy bien, la sábana corta, se acordó Fausto, muy bien, claro, me tapo la cabeza, me tapo los pies. Tengo que ver como negocio. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, mecanismo biela-manivela. Entonces, si yo conecto la parte móvil de la cámara, la parte móvil que tengo en la cámara de combustión a un mecanismo biela-manivela, puedo convertir esa fuerza en un movimiento aplicado a un eje. ¿Sí? Digo, bueno, a ver, eso que baja, esa manivela, esa biela, digamos, si yo la pongo solidaria a un eje, ¿sí? Que tenga rotación, ¿puedo moverlo? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Desde dónde? Y desde un punto muerto superior a un punto muerto inferior, haciendo una evolución, que ahora la vamos a ver. Entonces, logro convertir un movimiento lineal en un movimiento circular, ¿sí? O sea, yo muevo, mi brazo se mueve en forma lineal y mi codo, que ustedes no lo ven ahí, pero mi codo está haciendo un círculo. Háganlo en sus casas si quieren. Como dicen, practíquenlo en su casa. ¿Se entiende? Entonces, le doy movimiento a un eje, del cigüeñal, donde después voy a ver que tengo acoplado X cantidad de cilindros en función de la potencia que quiero que me erogue mi motor. En consecuencia voy a tener este movimiento. ¿Sí? Supongamos que tuviera un monocilíndrico, ¿no? Un motorcito, no sé, de un yatecito, ¿no? De un barquito, un monocilíndrico. ¿Ven? Entonces tengo un movimiento que describe el punto muerto como límite, el punto muerto superior y el punto muerto inferior, que está solidario en forma excéntrica a este cigüeñal y que lo hace girar, lo hace rotar. Que en definitiva es lo que yo quiero, pues yo lo que quiero es el movimiento acá atrás. ¿Sí? Que ya vimos que es el que me permite mover a todo el conjunto que tengo del motor hacia atrás. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a la parte donde dicen matan al muchachito. Vieron que hay una parte que está todo lindo, pero llega un momento del tiroteo que a veces el muchachito no sobrevive. Bueno, vamos a tratar de que no vamos a hacerlo tan trágico. Pero bueno, la idea ¿cuál es? Es entender que uno plantea desde condiciones ideales una determinada evolución, en este caso termodinámico, pero que en las condiciones reales no se cumple. ¿Quiénes son los que me acotan esas condiciones reales? ¿Quién me impone la realidad? Ahora lo vamos a ver. A la derecha, ustedes están viendo en un diagrama presión-volumen, ¿sí? Descrito, desarrollado, dibujado, los dos límites que voy a tener digamos, en el volumen del cilindro, que van a estar dados por el punto muerto superior y el punto muerto inferior. La distancia entre este punto muerto superior y este eje de presión va a ser el volumen de la cámara de combustión. Si yo sobre el eje de volumen estuviera describiendo los centímetros cúbicos, litros, metros cúbicos, este pedacito que está acá representaría el volumen de la cámara de combustión. Ahora bien, si yo tuviera un ciclo ideal, mi ciclo ideal, ¿qué sería? Y una aspiración a temperatura ambiente, una evolución que viene por acá, ¿sí? ¿Ven? Esta, que es la línea llena, viene por acá, perdón, que es la línea de trazo, ¿sí? Trazo largo, trazo corto, que viene hasta este punto, evoluciona en forma isocórica, es decir, evoluciona a volumen constante, hasta este punto máximo que tengo acá arriba, y cae por esta línea punteada, que está punteada en azul acá, ¿sí? Que cae también adiabáticamente, que es la expansión, y luego tengo un escape, ¿sí? A volumen constante también, y finalmente una salida de los gases, ¿sí? A presión atmosférica.
Esto en la realidad no se cumple. Y ahora vamos a ver por qué. Tengo, en realidad, esta evolución donde la aspiración que yo voy a tener está por debajo de la presión atmosférica. Voy a tener una evolución que viene por la línea llena, ¿sí? Por acá. Esta línea llena que viene por acá adentro, me va describiendo esta bananita blanca que queda adentro, ¿ven que tiene una forma de bananita? Luego llega al punto muerto superior, evoluciona, ¿sí? Es decir, yo tengo ahí un proceso de aporte de calor porque estoy generando la combustión, llego a un punto máximo, expansiono, ¿sí? Por una politrópica, ya no es una adiabática, hay intercambio de calor, entonces es una politrópica, y finalmente termino saliendo por acá arriba, por arriba de la presión atmosférica. ¿Por qué? Y porque los gases de escape para salir tienen que vencer la presión atmosférica, si no se me quedan dentro del motor. Entonces la presión realmente en un ciclo real es por arriba de la presión atmosférica. Y voy a tener distintas pérdidas que van a estar enumeradas como A, B, C y D. Ahora vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Pero la verdad, como decía mi abuelita, de la milanesa, es que de entre el ciclo teórico y el ciclo indicado, el ciclo real, voy a tener una diferencia importante, ¿sí? Que está dada por esa bananita blanca que ven ustedes dibujado, o por el ciclo real que me quedó. ¿Está? De lo teórico, buenas noches, no se cumple, me sirve como referencia para saber desde el teórico al real qué relación me quedó, ¿sí? Pero no se cumple eso, lo que se cumple es el real. ¿Y por qué? Bueno, porque voy a tener primeramente pérdidas de calor. ¿Sí? El primer elemento es que no tengo estanqueidad absoluta. Y los materiales, como dijimos antes, no se comportan como si fuese el termolumilagro, donde yo pongo el agua y tomo mate tranquilo, y el agua me mantiene la temperatura. No, eso es un recipiente adiabático. ¿Qué quiere decir adiabático? Que no intercambia calor con el ambiente que lo rodea. No es el caso del motor. Entonces tengo pérdida de calor. ¿Son importantes en el ciclo real? Son importantes, ¿sí? Porque si bien yo estoy refrigerando el cilindro, para que el pistón no se me funda, recuerden ustedes que los materiales que tengo adentro del motor son de diferente naturaleza, ¿sí? Mientras la camisa del cilindro es de fundición gris, el pistón es de aluminio, entonces las temperaturas que yo voy a tener en juego son altas, ¿sí? Porque el proceso de combustión me genera una temperatura de combustión muy alta, tengo que pensar que todos los materiales que intervienen tienen que estar acorde a esa exigencia de temperatura. Entonces, voy a tener que una parte del calor, como yo lo estoy refrigerando y manteniendo dentro de una temperatura que no me llegue a dañar los materiales, una parte del calor se va a ir a través de las paredes, ¿sí? Entonces, las líneas de compresión, cuando voy desde este punto hasta este punto, estoy comprimiendo los gases, ¿sí? La mezcla aire-combustible, y acá estoy expandiendo los gases de la combustión, no van a ser adiabáticos, ¿sí? Son politrópicas, ¿sí? Es decir, intercambian calor. Y no son reversibles, son irreversibles. Una vez que pasó, pasó. Por eso yo los procesos que tengo en una máquina de combustión interna pasan adentro del cilindro y pasan en batch. Batch, ¿qué significa? En un proceso cerrado. Tomo una determinada cantidad de combustible, una determinada cantidad de aire, se mezcla, se produce la combustión, esa combustión me produce una presión máxima, que me produce la expansión, los gases sobre la cabeza del pistón, que me generan el movimiento, y en el medio perdí, ¿sí? No es un proceso que yo vuelvo a aprovechar los gases, ya está, lo consumí. Por eso que es irreversible y no son adiabáticas, son politrópicas, por esto que estamos hablando, ¿sí? Intercambian calor. Bien, después voy a tener tiempo de apertura y cierre de tanto la válvula de admisión como la de escape, que se supone que en el proceso ideal, ¿qué digo yo? Bueno, todo pasa en forma instantánea en el punto muerto inferior y en el punto muerto superior. Mentira, es imposible eso. Si yo buscara esa idealización,
perdería muchísimo trabajo útil. Con lo cual, físicamente no se puede lograr, entonces necesito que esas válvulas, esa válvula de admisión y válvulas de escape se abran con una determinada anticipación. ¿Para qué? Para aprovechar mayormente el proceso de combustión. ¿Sí? Proceso de combustión. Entonces, voy a tener una pérdida de trabajo útil, que es estas áreas que tenemos acá dibujadas en naranja. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, pero dejemos que evolucione hasta el punto muerto superior y después que evolucione hasta donde quiera ir, esta curva, hasta allá arriba, y bueno, veremos, por lo menos no perdemos esta parte. El problema es que si no hacemos eso, la pérdida es mucho mayor. Y ahora vamos a ver por qué. Porque justamente hay un proceso que yo tengo en la cabeza del cilindro, en la culata del cilindro, que es donde tengo la cámara de combustión, que no lo puedo hacer en forma instantánea. No lo puedo hacer en forma instantánea. No puedo permitirme esperar a que mi pistón llegue al punto muerto superior para que ahí se realice la combustión. En consecuencia, aparece algo que se llama avance al encendido o avance a la inyección, dependiendo del tipo de motor que tengamos, que se hace previamente a que mi pistón esté llegando al punto muerto superior. Es decir, anticipo la combustión, voy a tener una pequeña pérdida que está dibujada en naranja, pero el aprovechamiento en el salto de presión va a ser mucho mayor que si no lo hubiera hecho. ¿Cuánto me tengo que anticipar en el avance al encendido? Y aproximadamente tengo que llegar desde este avance al encendido al punto muerto superior con el 75% de la mezcla ya en proceso de combustión. ¿Se entiende? Eso tiene que pasar porque la combustión no es instantánea, ¿no? Tipo, tarda, aunque sea un tiempito muy corto, pero tarda. Por dos cosas. Por lo que vos dijiste y porque el proceso no es a volumen constante. No es a volumen constante. Yo acá llego, toco en un punto y subo. No se produce a volumen constante. ¿Por qué? Porque no lo puedo lograr eso. Es imposible físicamente lograrlo. ¿Sí? Por eso que empiezo la combustión antes, logro que toda esa combustión esté desarrollada. Estamos hablando de milésimas de segundo, ¿no? Milésimas de segundo. Miren que el proceso, cuanto más aumento las RPM, más rápido tengo que hacer este proceso. Cuanto más rápido va el motor y más rápido gira, más rápido tengo que hacer este proceso, con lo cual, por eso que el avance al encendido es propio de cada tipo de motor, se establece y se regula para cada tipo de motor. Hoy yo tengo digamos, el check de diagnóstico, lo tienen los concesionarios que te ponen en la computadora y te ven en cada cilindro cómo está tu avance al encendido, cómo están los gases quemados, cómo está el proceso de combustión y te lo ajustan. ¿Por qué? Porque electrónicamente te pueden regular en cada uno de los cilindros cuál es el ajustecito que vos necesitas del encendido, del avance al encendido. Pero el avance al encendido lo tenés que tener, no podés. Pues si yo llego y digo, bueno, no, espera, vamos hasta el punto muerto superior, nos tomamos un mate, sí, claro. Después, ¿sabes dónde esta presión aparece? Y va a aparecer por acá abajo. Y si aparece por acá abajo, me va a caer por una politrópica más hacia adentro y el rendimiento, es decir, el trabajo obtenido, que acuérdense que el trabajo obtenido acá va a ser el encerrado por este ciclo. ¿Sí? El trabajo obtenido va a ser un área menor a esta bananita que estamos dibujando acá. Entonces voy a tener mejor potencia disponible en el eje. Por eso que hago el avance en encendido. ¿Está? Entonces, pérdida de calor, tiempo de apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape, porque necesito que sea así. Justamente uno de los temas tiene que ver con la combustión no instantánea. Profe, una pregunta. Sí. Desde la primera zona naranja hasta la segunda zona naranja es donde el pistón está en el punto muerto superior. El pistón llega, toca el punto muerto superior y empieza a bajar.
Lo que pasa es que vos, al producir la combustión en esta zona, ¿qué haces? Producir la combustión, ya venís combustionando, pero llegaste al punto muerto superior, terminaste de hacer la combustión y la presión y la temperatura se elevan. La presión y la temperatura se elevan. ¿Hasta qué punto? Hasta un punto Son 8.000 pesos, no me lo... previamente establecido, No, la mía. que nos permite obtener una expansión de los gases, que en definitiva, pensemos, la expansión de los gases va a estar dada por la presión en el punto este, que en función de la sección del pistón es el que me va a dar la fuerza para empujar el pistón hacia abajo y mover el cigüeñal. ¿Se Claro. entiende? Sí, sí, sí. Entonces, el pistón siempre está o sea, está al mismo tiempo en el punto muerto superior que en el punto muerto inferior. No, ¿Está más tiempo en el superior? no. Tiene una velocidad. Vos pensá, mirá. ¿Quién era que me está hablando? ¿Agustín? Sí, sí. Pensá, Agustín. Vos tenés una velocidad media aconsejable del pistón. ¿Por qué una velocidad media? Porque cuando llega al punto muerto superior, infinitesimalmente se detiene y vuelve. Cuando llega al punto muerto inferior, infinitesimalmente se detiene y vuelve a tomar velocidad. ¿Se entiende? Sí, sí, Si sí. yo Ahí entendí. grafico la velocidad, voy a tener en 2 puntos que la velocidad pasa por 0, porque necesariamente se detiene y cambia de dirección. ¿Está? ¿Está? ¿Lo Sí, sí, sí. razonamos? Bien. Sí, sí, sí. Entonces, yo voy a estar entre esos dos límites, entre punto muerto superior y punto muerto, moviéndome a una velocidad media. Por eso que se calcula la velocidad media. Una velocidad media que anda alrededor de los 25 metros por segundo. O sea, fíjense que el pistón se mueve a una velocidad importante. No se mueve despacito. No se mueve despacito. ¿Está? Bueno. Acá explicamos justamente lo que yo expliqué antes, como la combustión no es instantánea y demás, entonces se recurre al avance en el encendido, de forma que la combustión tenga lugar en su mayor parte cuando el pistón se encuentra en la proximidad del punto muerto superior. ¿Sí? Entonces acá se redondea la isócora, no tengo una isócora, es decir, una isócora es una línea de volumen constante, no tengo volumen constante, se redondea. ¿Sí? Es ese redondeado que vemos acá, ¿no? Es un redondeadito que viene hacia acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pierdo trabajo útil? Sí, pero gano en la presión que logro hacia arriba. ¿Está bien? Si yo no me adelantara al encendido, lo dejara que transcurriera, la pérdida sería mayor. Y después tenemos lo que se conoce como pérdidas por bombeo, que es esto que está acá abajo en rojo, ¿sí? Que tanto en la admisión y el escape no se realiza en la presión constante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se realiza en la presión constante? ¿Y por qué yo tengo una depresión en la aspiración? Porque tengo rozamientos en los conductos y tengo esfuerzos que se me oponen que me va a hacer una depresión en la aspiración. Por eso la aspiración es por debajo. ¿Cuánto por debajo? No mucho, ¿eh? La presión de aspiración está en respecto de, supongamos, en kilos por centímetro cuadrado. Si tengo 1 kilo por centímetro cuadrado de presión, que sería un bar, en la aspiración estoy en 0,8, 0,85. Y en el escape, que está por arriba, estoy en 1,2, 1,25. ¿Sí? Entonces, tanto en la presión como en el escape, voy a tener pérdidas por bombeo. ¿Sí? Entonces, que son mayormente pérdidas por rozamiento. Y ahí tengo una energía perdida. Recuerden que el área encerrada por esta figura en blanco es lo que me representa el trabajo útil del ciclo. Esto no, no se le suma esto. Esto es todo pérdida. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. En el escape también tengo pérdidas acá atrás, ¿sí? Que aparecen como C, como el punto C, ¿sí? Después ustedes, si quieren, mírenlo esto, hay un par de videitos para que lo puedan ver. Que también yo tengo un retardo
¿sí? Voy a tener una apertura en la admisión, un adelanto en la apertura de la admisión y un retardo en el cierre de la admisión. Un adelanto en la apertura del escape y un retardo en el cierre del escape. En ambos casos, yo lo hago para ganar energía tanto de uno como del otro, ¿sí? Y justamente, o sea, ¿qué es lo que se conoce como el cruce de válvulas, ¿no? Hay un momento en que el pistón está llegando al punto muerto superior que yo voy a tener un proceso de expulsión de los gases de escape, ingreso de la mezcla fresca. En ese punto, en ese momento, yo aprovecho la energía de los gases muertos que me hacen de succión y me ayudan al llenado del cilindro. Si yo necesito mejorar, que después vamos a ver que tiene que ver con el rendimiento volumétrico, si no lo mencionamos. Creo que lo mencionamos algo, lo que es el rendimiento volumétrico, pero después lo vamos a ver más en detalle. Entonces, ese rendimiento volumétrico, me trajeron un cafecito, muy amablemente, mi señora. Así que lo voy a probar antes que se me enfríe. Estas son las delicias de poder estar en casa. Entonces, voy a aprovechar esa situación y después, si ustedes lo quieren ahondar, no lo vamos a ver en detalle acá, hay un cruce de válvulas, ¿sí? Que está medido en ángulos de giro del cigüeñal, que depende de cada motor. No todos los motores tienen un mismo cruce de válvula, ¿sí? Entonces, es en función del llenado del cilindro, en función de las RPM de cada motor. Entonces no tengo el mismo cruce de válvula, pero cada motor tiene un cruce de válvula. Cruce de válvula, ¿qué significa? El momento en que ambas válvulas están abiertas, están al mismo tiempo las dos abiertas, ¿sí? Tanto admisión como escape. Está en la apertura y en el cierre. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, entonces, Sí, profe. como tengo que poner plata del bolsillo, y eso no se cumple, vamos ahora a entender, o vamos a razonar entre todos juntos, y obviamente todas las preguntas que ustedes quieren hacer me las hacen, cómo se acompasan estas distintas fases. Hablamos de una fase de admisión, hablamos de una fase de compresión y combustión, ¿sí? Hablamos de una fase de expansión y una fase de escape, ¿sí? Esas 4 fases las voy a tener en supongamos los 4 cilindros, si es un vehículo de 4 cilindros, que me van a representar, el modelo ideal de funcionamiento del motor, ¿sí? Que acá lo estamos viendo, 1, 2, 3 y 4 nos está dando la pauta de qué estoy teniendo en cada uno, ¿sí? ¿Está? En la 1 tengo la admisión, en la 2 estoy teniendo la compresión, en la 3 la expansión y en la 4 el escape, ¿sí? ¿Está? Y fíjense cómo las válvulas se abren y se cierran en forma sistemática. Bien. Acá voy a tener un árbol de levas, ¿no? Que es el que me regula cada una de las aperturas y cierres tanto en la admisión como en el escape. De lo que estábamos hablando antes, ¿se dan cuenta cómo ahora lo representamos en movimiento? ¿Qué es lo que nos pasa en el motor cuando lo estamos escuchando, ¿no? Tanto cuando está en el ralentí como cuando estamos acelerando, cuando estamos en proceso de velocidad, ¿no? ¿Está? ¿Sí? Bien, seguimos. Vamos a ver cómo es el ciclo de funcionamiento. Entonces, supongamos que en un eje vamos a graficar la energía demandada. Y en otro eje vamos a poner la admisión, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, en la admisión tengo un 12, en la compresión necesito un poco más de energía, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir 12 por debajo? Que estoy consumiendo, ¿sí? Estoy consumiendo. ¿Qué estoy consumiendo? Y energía. Pues si no, ¿cómo hago para que el aire y el combustible vayan hacia el cilindro? Y tengo que hacer un aporte de energía. Hago un aporte de energía. En la compresión, cuando estoy comprimiendo, que estoy en esa politrópica ascendente, y tengo que aplicar energía. Si no,
no se mueve. Entrega trabajo a la mezcla. Exacto. En la expansión tengo el 100%, ¿sí? Porque ahí juego todo. Tengo la expansión, llegué hasta allá arriba en la compresión y la combustión, y ahora expansiono. Y en el escape tengo otro 12, que es más o menos casi simétrico con la admisión, pero por arriba de la presión atmosférica. Pues necesito que los gases salgan. Entonces necesito una presión mayor. Este sería el balance. Ahora bien, supongamos que hago la cuentita y digo, bueno, a ver, en realidad yo aprovecho un 36. ¿Vieron que hablábamos del tercio? Vamos a poner que este es más generoso. Hay uno que logró un rendimiento un poco mejor. Estoy por arriba de un tercio. ¡Wow! Pero más o menos estoy en el tercio. O sea, la energía del ciclo, la energía que yo aproveche es 36. Porque todo lo otro me lo comí. Y si no lo consumí, no moví. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Hasta acá llegó mi amor. Yo igualmente esto se lo subí para que ustedes lo tengan en el campus, y la clase que viene lo seguimos. ¿Les parece? ¿Hasta ahí entendieron? Sí, profe. Voy despacio por si alguno que no es fierrero, que suele pasar, por ahí se desacopla de algunos conceptos, entonces voy muy despacito para que todos vayan fijando, incluso qué es lo que pasa cuando el motor está funcionando, ¿no? Qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Pero bueno, lo seguimos la clase que viene, porque ya estamos a 2 minutos del final. Cualquier duda, pregunta que quieran hacer. Yo tenía un profesor que decía, ¿qué dudas le puedo ampliar? Decía. Nosotros vamos a tratar de evacuar todas las dudas que tengan y todas las preguntas que quieran hacer dentro de los límites de lo que yo pueda contestar, se los contesto. Y si hay algo que no sé, lo investigo y se los contesto también. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene, ¿les parece? Ok. Hasta luego. Buenísimo, profe. Colegas, Dale, bárbaro. Nos vemos. Buenísimo. Chao. Hasta Buen fin de luego. semana. Chao, chao. Buen fin de. Chao, gracias. No se olviden de la invitación a aquellos que